Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta segunda sesión síncrona del módulo 15 hacia un desarrollo sustentable de prepa en línea C. Para quienes no estuvieron en la sesión pasada, me permito presentarme de nuevo. Mi nombre es Martín Antonio Villavicencio Fischer. Tengo la licenciatura en Geología y una maestría en Educación con orientación en Innovación y Tecnología Educativa. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda unidad del módulo 15, que tiene que ver con ecología o ecosistemas y sustentabilidad. Y vamos a desarrollar el tema número 2, en el que vamos a tener, en la unidad, perdón, vamos a tener 4 actividades importantes. 2 actividades son actividades integradoras, una que tiene que ver con la química de los productos y la otra que es la que considero yo más apegada a lo que vamos a estar comentando en esta sesión, que es la elaboración de un video sobre su ecosistema, el ecosistema donde ustedes viven, el que tienen alrededor, en el contexto en el que ustedes se desenvuelven. Ese ecosistema tendrá que ser revisado con los elementos que proporcionemos en el desarrollo de esta segunda unidad y ustedes tendrán la facultad o la posibilidad de valorar el estado de afectación o de no afectación en el que se encuentra el ecosistema donde ustedes viven, que creo que sería el objetivo o el propósito o el aprendizaje esperado de esta unidad en particular. Las otras 2 actividades son actividades formativas. Una tiene que ver con la síntesis química y la otra tiene que ver con los biomas. Pero vamos a ver ahora el encuadre, o más bien voy a compartir una pantalla. Permítanme tantito. Vamos a ver. Tengo que salirme de aquí. Voy a minimizar la pantalla porque es de... Aquí está. A ver si me lo permite. Bien, vamos a ver si me permite. Perfecto. Sí. Este material es una infografía que es del módulo 15 hacia un desarrollo sustentable. Fue elaborada por mí para que presentarles más o menos un material en el que pudieran tener ustedes una idea general de lo que vamos a estar tratando. La segunda unidad, que son ecosistemas y sustentabilidad, y el tema número 2, que es el que particularmente nos interesa en este momento, es el que tiene que ver con las características de los ecosistemas. Manejamos aquí unas definiciones. La Real Academia de la Lengua define a un ecosistema como una comunidad de seres cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente, es decir, del lugar donde están viviendo. Entramos aquí con la página de biodiversidad.gov.mx, donde define como un conjunto de especies en un área determinada que intervienen entre ellas, se interrelacionan entre ellas en su ambiente abiótico, en aquel ambiente que no tiene vida, mediante los procesos de depredación, de parasitismo, de competencia y la simbiosis en un ambiente, con su ambiente, perdón, al degradarse y volver parte del ciclo de la energía de los nutrientes. Es decir, lo que conocemos como el ciclo o los ciclos o las cadenas tróficas. Bien, la comunidad donde vives es un ecosistema. Vamos a ver, los componentes de un ecosistema son 2 factores, básicamente, que es factores bióticos, que son todos aquellos los factores que son integrados por los seres vivos. Tenemos las plantas, los animales, los hongos, las bacterias. Y los factores abióticos como la temperatura, la radiación solar, la humedad, el suelo, etc. Hay una clasificación de ecosistemas, que pueden ser acuáticos o terrestres, pero también hay una clasificación con base en la demografía donde se ubican. En este caso tendríamos un ambiente
en un ecosistema, perdón, en un ambiente natural, en un ambiente rural o en un ambiente urbano. ¿Qué consecuencias tiene el deterioro de los ecosistemas? Que es parte de lo que pretende la unidad, de que ustedes como alumnos valoren lo que es el ecosistema y el grado de deterioro que están presentando. Y cerramos con una pregunta: ¿y tú qué haces para cuidar tu ecosistema? Nosotros a veces pensamos que hacemos mucho, a veces pensamos que no hacemos nada. Bien. Vamos a ver estas presentaciones. Necesitamos la presentación. Esto no es. Ok, vamos de nuevo a entrar acá al sistema. Vamos a ver si nos permite ahora compartir la otra pantalla. Vamos a ver si minimizamos esto y esto y podemos entrar a la presentación. Muy bien. Estos son los elementos, más bien es una presentación en PowerPoint en la que vamos a ir desarrollando nuestro contenido de este tema. El módulo 15 hacia un desarrollo sustentable, la unidad 2, ecosistemas y sustentabilidad, y las características de los ecosistemas que constituyen el tema 2, el segundo tema que vamos a trabajar en esta unidad. Bien, los componentes de un ecosistema, decíamos hace rato que veíamos la infografía, que pueden ser factores bióticos o factores abióticos. Factores bióticos son los que tienen vida y factores abióticos los que son inertes o los que no tienen vida. Las consecuencias de las modificaciones de un ecosistema. Toda la actividad humana, ya sea llegar a un lugar despoblado, limpiar de vegetación para edificar una pequeña casa, así sea una choza y de materiales propios de la región, afecta o interactúa con los componentes del ecosistema. ¿Por qué? Porque el ecosistema está intacto, está sin tener ninguna alteración, y cuando nosotros abrimos un camino, desmontamos para construir una pequeña casa o lo que vayamos a construir, estamos afectando las condiciones naturales de nuestro ecosistema. Los ecosistemas se pueden clasificar como naturales, rurales y urbanos, dependiendo de la ubicación que tengan con respecto a la demografía. Un ecosistema virgen y sin la intervención de las actividades humanas sería un ecosistema natural, la imagen que tenemos a la izquierda de la pantalla. En los lugares donde la densidad de población es muy baja, donde hay muchas actividades agropecuarias, espacios amplios y más limpios, serían los de rurales. Y por último, los ecosistemas urbanos son aquellos que se pudieran considerar nuestras ciudades donde nosotros estamos viviendo. Dice que notoriamente se ven afectados por la actividad humana, que apenas conserva algunas características naturales y hay un mayor consumo de recursos. Para muchos de ustedes pudiera sonar familiar o conocido de que, sobre todo las personas de mayor edad, dicen, esta ciudad tenía muchas áreas verdes, tenía campos, aquí estaba lleno de monte, de vegetación, y ahora ya hay pavimento y hay edificios. Sí, así modificamos nosotros nuestro entorno y nuestro ecosistema. Hay algunas consecuencias con relación al deterioro de los ecosistemas que se dan por fenómenos naturales. Puede talarse completamente un bosque o destruirse por fenómenos naturales, como pudiera ser un incendio forestal, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán, o en el caso de algunas localidades, sobre todo de Estados Unidos, en la parte sur de la República de Estados Unidos, hay este fenómeno que serían los tornados, que pueden deteriorar o pueden causar la tala y la afectación o destrucción de los entornos o de los ecosistemas. Dentro de un ecosistema tenemos la producción primaria y la transferencia de energía. ¿Cuáles son los productores primarios? Los productores primarios son aquellos organismos vegetales fotosintetizadores, principalmente.
Y la transferencia de energía, entonces, se va a dar entre los diferentes niveles tróficos de qué organismo se come a quién y qué produce después de habérselo comido. Tenemos un concepto que es la productividad bruta de un ecosistema, que sería la tasa que se añade la tasa a la que se añade la energía a un grupo de organismos en forma de biomasa, es decir, el organismo vivo, la masa biológica viva que se agrega a un grupo de organismos. Puede ser una productividad bruta igual a la tasa de captación de energía y productividad neta, que esa sería menor y se va a ajustar a la energía usada por los organismos en la respiración y el metabolismo. Cuando nosotros ingerimos un alimento, voy a hacer esta analogía, nosotros tomamos los nutrientes de esos alimentos y se distribuye a través de nuestro cuerpo por los diferentes sistemas que tenemos en nuestro organismo. Pero el otro resto, el que no nos sirve, se va de desecho en nuestros sistemas excretores. Bien, cuando hablamos entonces de energía en un ecosistema, se nos viene a la mente estas pirámides de energía, donde tenemos a los productores primarios abajo, todos los organismos vegetales que están en la parte de la base de la pirámide, siguen los consumidores primarios, que serían los herbívoros principalmente, y algunos insectos que van a alimentarse de esos organismos vegetales, y de ahí van a seguir los carnívoros, que son aquellos de ahí, de los consumidores secundarios y terciarios y cuaternarios, ya serían carnívoros, y que son los que se van a alimentar de estos animales organismos que están como consumidores secundarios. El hombre vendría como ubicarse acá al final, porque pues entramos en una cadena en la que estamos como seres humanos en la cúspide, en la parte de arriba de la pirámide, y nosotros pudiéramos estar utilizando cualquiera de estos niveles para poder obtener nuestra energía. También cuando hablamos de energía, no vamos a explicar los ciclos, pero los voy a plantear a través de estas imágenes, que son los ciclos biogeoquímicos. Es como los elementos como el nitrógeno, el fósforo en este caso, se producen en la naturaleza, circulan a través de los organismos y se vuelven a reciclar, por llamarle de alguna manera, cerrando el ciclo, ¿no? Entonces, sería el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, los más comunes, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno y el ciclo del azufre. Todas estas son biomoléculas, son moléculas o bioelementos, que están formando parte de los organismos de los seres vivos. Bueno, decíamos que un ecosistema se puede alterar, ya sea por la actividad humana o ya sea por fenómenos naturales. La homeostasis del ecosistema no es otra cosa más que el equilibrio que tiende a guardar ese ecosistema. Si nosotros, no sé quiénes de ustedes lo han visto, cuando construyen una carretera o una zona turística, la población endémica de vegetales, los árboles, las plantas, la mayoría de las empresas lo que hacen es trasplantarlas, quitarlas del lugar donde están y ponerlas en los jardines, ya sea de la ciudad o de las mismas construcciones turísticas. ¿Qué origina que ese equilibrio se rompa entonces? Pueden ser los factores naturales, decíamos, como las inundaciones, los terremotos, las sequías, las tormentas, las olas de calor o frío. Y los factores artificiales, que serían aquellos que como seres humanos, como humanidad, estamos provocando, que sería el aumento de la población. A mayor población hay mayor consumo de materia prima, agotamiento de los recursos, que se llega a la sobreexplotación, y la deforestación y la contaminación del suelo y agua y el aire a través del crecimiento poblacional principalmente. Bien, los flujos de materia y energía en los ecosistemas naturales, rurales y urbanos. Dijimos que hay productores, son los que están aquí, en este caso, como es un ciclo, un círculo, están arriba. Siguen los consumidores primarios, que son los que se comen a se alimentan de estos productores que son fotosintéticos, que son vegetales. De ahí estarían ya los primeros carnívoros,
que serían los consumidores secundarios, consumidores terciarios y consumidores cuaternarios. El hombre, el ser humano, está en un nivel de consumidor cuaternario. Bien, sucesión primaria y secundaria. ¿Qué es una sucesión ecológica? Es un proceso de cambio lento y permanente del ecosistema que va a estar causado por esas variaciones en el medio en las que las poblaciones lo integran. Bien, hablamos de dos tipos de sucesión. La sucesión es primaria cuando el ecosistema se inicia de forma natural en un medio de nueva creación y que nunca antes haya sido colonizado. Por ejemplo, los suelos volcánicos. Después de una erupción volcánica, cuando las temperaturas alcanzan a estabilizarse, los nutrientes de las erupciones volcánicas que contienen mucho azufre, nitrógeno, etcétera, favorecen la población vegetal. Entonces inician un ecosistema. También las dunas, que son formaciones de arena que se deben a los vientos. Entonces, cuando llegan las dunas a un lugar, empiezan a generar cierta vegetación. Las islas volcánicas también, que son los volcanes que se dan en el mar, se encuentran en el mar, por primera vez hacen erupción y cuando esta lava se queda ya convertida en roca, empieza a haber una población de esos ambientes. La sucesión secundaria va a ser aquella que se produce entonces cuando una zona que ya estaba poblada por comunidades, por causas naturales o humanas y han sido modificadas. Entonces, en este caso puede ser un campo de cultivo que quedó abandonado, un bosque después de un incendio forestal. En algunos lugares hay palmares, hay manglares, hay bosques, que hay incendios forestales y una vez que queda todo quemado, empieza a florecer de nuevo, empieza a recuperarse de nuevo. Bien, lo siguiente serían los bienes y los servicios que obtengo de los ecosistemas. El ser humano está en un planeta que es muy rico, nosotros estamos en un país que es muy rico, que se ha comparado con el cuerno de la abundancia, donde tenemos de todo, pero lo importante de todo esto es poder llevar un equilibrio. Los bienes y los servicios que obtengo de los ecosistemas serían los servicios de aprovisionamiento, aquellos servicios en los que yo obtengo las materias primas. Los servicios de regulación, que serían aquellos en los que mayor población vegetal provoca más lluvias, por lo tanto provoca mayor disponibilidad de agua. Entonces, los ecosistemas en equilibrio son entes que están regulando la propia naturaleza. Los servicios culturales serían aquellos que por la belleza natural, como lo pueden ser playas, algunas montañas, algunos cañones y algunas otras formaciones geológicas, rocosas, marinas, que pudieran ser atractivas, generan turismo, generan una actividad en la que se puede obtener una derrama económica. Esos serían los servicios culturales que se los debemos a los ecosistemas. Y por último, tenemos los servicios esenciales. Dentro de los ecosistemas se da la polinización, por ejemplo. Y la polinización es un proceso que genera otros procesos como la población o la sobrepoblación de algunas especies vegetales o el mantenimiento de algunas poblaciones de vegetales a través de la polinización, por decir algo, por citar un ejemplo nada más. Bien, estas serían las referencias. Vamos a pasar ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar a unos 10 minutos, quizá tengamos probablemente para responder algunas de las preguntas que han hecho a través del chat. Muchas gracias. Bien. Con relación a los foros, pudieran ustedes también estar haciendo algunas preguntas en las que pudiéramos estar a través del foro contestándoles algunas de sus dudas. Las conclusiones a las que podemos llegar en este tema es que necesitamos conocer la estructura, los tipos, la clasificación de los ecosistemas, primero. Después, aprender a valorar lo que esos ecosistemas representan para la vida humana. Y
valorar en qué grado podemos nosotros obtener esos bienes de los ecosistemas sin afectarlos. Si yo soy propietario de una empresa que genera materiales pétreos para construcción, roca caliza, lajas, etcétera, piedra para cimentaciones, etcétera, arena, y para poder producir o poder extraer esos productos, yo tengo que talar una cantidad enorme de árboles. No estoy haciendo un uso racional, sustentable de lo que me ofrece el ecosistema. En el producto que ustedes van a entregar, que es ese video en el que van ustedes a analizar el ecosistema donde ustedes viven, les va a permitir valorar probablemente cosas que no habían valorado. La importancia del agua, la importancia de la purificación del aire, la importancia de las zonas verdes, todo este tipo de cosas ustedes van a ser capaces de valorarlo y poder plantearlo a través de ese video en el que van ustedes a decir cómo es su ecosistema, cuáles son los riesgos en los que está ese ecosistema y qué proponen ustedes para poder evitar o minimizar esos daños. Para la próxima sesión vamos a abarcar el tema de acciones sociopolíticas ante los recursos naturales. Para poder nosotros hacer uso de los recursos naturales hay una legislación, hay una serie de reglas que tenemos que acatar. Dependiendo de la explotación de esos recursos que se traten, tendremos que acatar algunas reglas y algunas leyes que pudieran regular y evitar que lo que yo decía hace rato, se sobreexploten los recursos y se mantenga esa homeostasis, ese equilibrio en el ecosistema. Pues bien, les doy las gracias por su atención, por su participación en esta segunda sesión y los espero la próxima semana a través del foro de avisos. Les voy a hacer llegar el enlace de la próxima sesión y espero que si faltaron algunos del grupo puedan integrarse en la siguiente, que sería la tercera, recordando que nos faltaría la tercera unidad y la cuarta, que sería el proyecto integrador. Muchísimas gracias, les deseo mucho éxito a todos, sigan echándole todas las ganas posibles a esto que es su aprendizaje y acumular estos conocimientos. Muchísimas gracias a todos por su participación y su asistencia. Muchas felicidades.